El artista español Pablo Picasso tituló a esta obra Tres músicos, pintura propia del cubismo y realmente representativa del autor. Hablemos de esta creación. Tres músicos, también conocida como Músicos con máscaras o Músicos enmascarados, es una emblemática obra al óleo del artista español Pablo Picasso. Este pintó dos versiones de la pieza durante el verano de 1921 en Fontainebleau, un lugar tranquilo cercano a París, utilizando el garaje de una villa como estudio. Estas pinturas son un claro ejemplo del estilo cubista sintético, caracterizado por sus planos de colores vibrantes y su intrincada composición, que recuerda a un rompecabezas hecho con papel recortado, técnica que inspiró este enfoque artístico. Ambas obras representan de manera colorida a tres figuras con máscara, un Pierrot, un arlequín y un monje. Se ha interpretado que estas figuras aluden a personas cercanas a Picasso. El Pierrot simboliza al poeta Guillaume Apollinaire, mientras que el arlequín es una representación del propio Picasso, y el monje se identifica con el poeta Max Jacob. Estos tres compartieron una profunda amistad durante la década de 1910, pero el grupo se vio marcado por eventos trágicos y trascendentales. Apollinaire falleció el 9 de noviembre de 1918 a causa de la gripe española, y Jacob ingresó en un monasterio benedictino en junio de 1921, meses antes de la creación de esta obra. El escenario de esta pintura es un espacio oscuro, con paredes y suelos marrones que dan la sensación de estar dentro de una caja. Esta simplicidad en el entorno contrasta con la complejidad visual de las figuras y los objetos representados. Detrás de una mesa se encuentran los tres músicos, y sobre la mesa descansan elementos de naturaleza muerta, como una pipa, un paquete de tabaco y una bolsa, detalles que Picasso incorporó con un enfoque simbólico y estético propio del cubismo. Cada figura tiene un diseño distintivo. Pierrot, ubicado a la izquierda, es el triste payaso de la comedia dell'arte. Lleva un sombrero puntiagudo blanco, un antifaz negro, un atuendo azul y blanco y pantalones blancos. Sostiene un clarinete gris en sus pequeñas manos marrones, desproporcionadas en comparación con su cuerpo. En el centro está el arlequín, vestido con un patrón de rombos en tonos rojos y amarillos, tocando una guitarra amarilla. Su máscara azul forma parte de un diseño más grande, que también cubre parcialmente al Pierrot, rematada con un sombrero redondo negro. A la derecha está el monje, envuelto en su túnica negra y sosteniendo una partitura. Su rostro muestra una nariz cuadrada y una barba que parece hecha de trazos fibrosos. Un detalle curioso de esta versión es la inclusión de un perro marrón oscuro que se oculta bajo la mesa. Aunque su cabeza no es visible, su presencia se percibe a través de su cuerpo parcialmente expuesto. La cola sobresale entre las piernas del arlequín. Su cuerpo y una pata trasera se sitúan entre las piernas de Pierrot, mientras que sus patas delanteras aparecen en el extremo izquierdo, entre la pata de la mesa y la pared. La sombra de su cabeza se proyecta en la pared de fondo, añadiendo un toque sutil pero significativo a la escena. Ambas versiones de Tres músicos comparten el mismo tema y estructura general, pero la que tiene un tono más oscuro ha ganado mayor reconocimiento a lo largo del tiempo, destacándose como una de las obras más célebres de Picasso en el estilo cubista. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra Tres músicos data del año 1921. Su autor es Pablo Picasso. La técnica óleo sobre lienzo. Su estilo cubismo sintético. Tiene una medida de 200.7 por 222.9 centímetros y se encuentra en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, Estados Unidos. Coméntanos si ya tuviste la oportunidad de ver esta pintura en el Museo de Arte Moderno en Nueva York. Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. Hasta la próxima.